La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Quiero leer con usted en el libro de Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 11 del verso 25 en adelante, una de las porciones bíblicas más conocidas por los lectores de las Sagradas Escrituras. Repito, Mateo capítulo 11 del verso 25 en adelante, leo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mis amados hermanos, cuando nos conseguimos con pasajes bíblicos como este, decimos que lo sabemos de memoria. Otros tal vez sea la primera vez que lo oyen. Pero en la mayoría, como decía, de los asiduos lectores de las Sagradas Escrituras, este texto se vuelve muy común. Muchas veces repetimos textos de memoria, pero no analizamos lo que en sí dicen. Y quiero en el nombre del Señor poder escudriñar, no quedarnos en la superficie, sino poder entender aún más lo que el Señor nos ha querido decir en una porción tan maravillosa como esta que acabamos de leer. Hemos venido desarrollando en este segmento de la palabra diaria acerca de la necesidad de poder entender la revelación de Dios. Por allí ha comenzado toda nuestra meditación. Hemos dicho que Dios está interesado en revelarnos, es decir, darnos a conocer cosas que nosotros no conocemos. Por ello dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando llegamos delante de Dios con un corazón de siervo, Él quiere revelarnos. Es por ello que el libro de Revelación o Apocalipsis está dirigido a los siervos de Jesucristo que Dios envió por medio de su siervo Juan. Entonces vemos que el común denominador, como hemos dicho, es el ser siervo, recibir la revelación del Señor. Ahora dice acá en el texto que acabamos de leer que el Señor alaba a su Padre y le dice: estas cosas se las revelaste. Usa el mismo término, las revelaste a los niños porque a ti te agradó, Señor. Ahora, esa revelación logra producir en nosotros algo, porque dice el texto inmediatamente que vengan a Él todos los que están trabajados y cargados, que Él los hará descansar. Entonces podemos ser muy claros en lo que queremos presentar al sintetizar este pasaje. Y es que el Señor le da su paz, o usted y yo disfrutamos la paz de Dios solo cuando entendemos y le conocemos. Oiga bien, cuando conocemos a Dios, entonces podemos descansar en Dios. ¿Por qué muchos no descansan en Dios? ¿Por qué muchos en estos procesos como los que estamos viviendo de forma global en estos momentos, aún cristianos se turban? ¿Por qué se desesperan? ¿Por qué se angustian? Es porque nos falta conocimiento, nos falta entender la revelación de Dios.
inmediatamente viene aquella meditación que tuvimos acá en la palabra diaria, cuando hablábamos acerca de un hombre de Dios llamado Samuel, en aquel tiempo un jovencito, cuando dice que oía la voz de Dios, pero sin embargo esa voz que él oía no la entendía, porque la palabra de Dios todavía no le había sido revelada. Y muchos de nosotros somos así. Somos niños, pero no en la malicia, sino en el conocimiento. Y la Biblia nos dice que debemos ser niños en la malicia, mas no en el conocimiento. Porque cuando no hemos recibido la revelación de quién es nuestro Dios, entonces Dios nos habla. Hemos oído cantidades de cosas y sin embargo no las entendemos. Vamos a la iglesia, oímos la palabra, oímos meditaciones como estas, leemos textos maravillosos, vemos predicaciones a través de las redes, pero sin embargo seguimos angustiados y seguimos turbados. ¿Por qué? Porque simplemente no conocemos a nuestro Padre. El Padre quiere darse a conocer, quiere que nosotros como sus hijos podamos conocerle. Hay hijos que no conocen a sus padres. ¿Por qué no conocen a sus padres? Porque falta comunión, porque falta cercanía. Y si usted y yo salimos de este proceso sin haber conocido las cosas que Dios quiere enseñarnos, entonces no habremos aprendido ni habremos sacado provecho de este proceso por el que Dios nos ha permitido andar. Debo comprender que la verdad bíblica es que llego a conocer a Dios a través de la experiencia. Porque hay un conocimiento nominal, hay un conocimiento textual, hay un conocimiento teórico, pero otra cosa es llevarlo a la práctica. Siempre me gusta citar el libro de Job, cuando sus amigos le decían, tú consolabas a otros, pero ahora que te toca a ti, entonces te quejas. Entonces nosotros podemos predicar muy bien, podemos cantar muy bien, podemos orar mucho, podemos ayunar mucho, pero si en esa oración, si en ese ayuno, si en esa alabanza no hemos llegado a conocer a Dios, entonces no podremos disfrutar de aplicar la palabra que tanto predicamos, cantamos, adoramos o manifestamos. Dice un apóstol bajo dirección del Señor en el Nuevo Testamento estas palabras maravillosas: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Entonces hay cristianos que simplemente no conocen que el Cristo a quien ellos le sirven está vivo, que el Dios a quien ellos le sirven está vivo y que hizo milagros en la antigüedad, hizo milagros en los días de Cristo, hizo milagros en los primeros días de la iglesia, pero que sigue haciendo milagros hoy. Y que esos milagros no consisten solamente en resucitar a un muerto, en levantar a un paralítico, en sanar una terrible enfermedad. Eso no consiste en solamente los milagros. Quiero llamar su atención porque, según la Biblia, en el libro de Juan, testigo presencial de el ministerio del Señor Jesucristo, se encuentra algo poderoso, muy maravilloso, si lo logramos entender. Dice que el principio de señales que realizó el Señor no fue abrir los ojos a un ciego, no fue limpiar un leproso, no fue resucitar un muerto, sino que la primera señal que el Señor hizo, la hizo en unas bodas en Caná de Galilea. Y dice que esas bodas había una necesidad, y en esa necesidad que había, su madre, que sabía que no era cualquier persona la que estaba allí, sino que él es el Hijo de Dios, entonces le dice al maestresala, haz todo lo que él diga. Y el Señor le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Ahora sucede que el primer milagro del Señor es la conversión de un agua en vino. Ahora, vino no para que se embriagaran, el vino era una bebida común en aquellos días. En toda comida iba acompañada del vino no fermentado, aclarando ese término. Pero sucede entonces que era algo sencillo lo que pasaba. Se había acabado
un sustento. Se había acabado algo que ni siquiera era tan indispensable, pero sí era necesario en aquellas bodas. Y nadie podía hacer algo inmediatamente, sino tenían que realizar un gran esfuerzo para poder hacerlo. Pero comparado con las grandezas que realizó el Señor en su ministerio, entonces esto es ínfimo. Sin embargo, es la primera señal que Él hace. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere enseñar algo maravilloso. Y es que nosotros estamos queriendo siempre ver algo muy estruendoso delante de nosotros para creer. Queremos ver las sanidades, queremos ver los milagros portentosos, las cosas gloriosas, queremos ser llevados al cielo para contemplar el paraíso de Dios, como pasó con Pablo. Pero sin embargo yo le invito a que usted con un corazón de siervo y humildad aprenda a ver a Dios en los pequeños detalles, a fin de conocerle. El hombre debe alegrarse no en su sabiduría, sino en entenderme y conocerme, dice el Señor en el libro de Jeremías. Mi amado hermano, mi amado oyente, le invito a que en este momento reflexione y se dé cuenta que en estos momentos que hemos vivido debemos aprender a ver a Dios en los pequeños detalles, en ver esa provisión que llegó cuando usted menos la esperaba, en esa harina que le regalaron, media harina que le dieron, en aquel momento en que usted estaba en un aprieto para simplemente movilizarse para algún lado y Dios envió a alguien a que lo movilizase. Le invito a ver a Dios en los pequeños detalles. Porque si usted aprende a ver a Dios en los pequeños detalles, entonces diremos que usted está aprendiendo realmente a conocer a Dios. Entonces está siendo un niño en la malicia, pero está creciendo en el conocimiento. Porque entonces aprenderá a tener el deleite. Por eso es, y permítame interrumpir en este momento para realizar una reflexión muy directa, aún más directa. Y es que nosotros no veremos cosas grandes mientras no veamos las cosas pequeñas. Oiga bien, no veremos las cosas grandes mientras no veamos las cosas pequeñas. El Señor dijo que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pone Él. Entonces yo debo ser fiel en ese poquito de cosas que el Señor me ha dado para yo poder ver la gloria de Dios en grande. Y usted quiere ver grandes milagros. Y usted quiere ver una solución a un problema realmente grande que usted tiene. Pero ¿sabe por qué no lo ha visto? ¿Sabe por qué la gloria de Dios no se ha manifestado todavía en su vida? Porque usted todavía no ha aprendido a ver a Dios en las pequeñas cosas. Si es fiel en eso, agradeciendo en lo poco, en lo mucho lo va a poner el Señor. Agradezca a Dios por los pequeños detalles y yo me maravillo, pero en forma sorpresiva, cuando veo que creyentes están delante de ellos contemplando las maravillas de lo que Dios hace y sin embargo no le dan importancia. Ven algo que Dios ha hecho por ellos, pero como no es algo estruendoso, ni es algo en que digamos que el cielo se abrió y vi al Hijo de Dios, o el cielo se abrió y vi descender al Espíritu Santo en forma de paloma, allí cualquiera cree, ¿verdad? Viene inmediatamente a mi mente aquellas palabras del Señor Jesucristo, gloriosas, cuando exhortó a uno de sus discípulos, y que de seguro usted ha oído esa historia. El Señor había resucitado y le vinieron diciendo, el Señor ha resucitado, porque él no estaba presente cuando el Señor se les apareció al restante. Y él dijo, si no viene con mis ojos al Señor, si no me tiene mi mano en su costado, si no me tiene mi dedo en la señal de sus clavos, no creeré. Ahora ocurre que el Señor entonces se aparece nuevamente en medio de sus discípulos y no empieza a predicar, no empieza a hablar de la gloria de su resurrección, sino que inmediatamente se dirige a aquel discípulo y le dice, ven acá, tú acércate, mete tu mano en mi costado y mete tu dedo en la señal de mis clavos. Y de aquí en adelante no seas incrédulo, sino creyente. Y él le dice, Señor mío y Dios mío. Y él le dijo, no, ahora esa alabanza no es lo que yo esperaba de ti.
Estoy parafraseando aún más la historia. Le dijo, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Entonces, ahora allí hay una enseñanza gigante. ¿Qué es lo que pasa? Queremos ver la gloria de Dios, pero tú no puedes ver la gloria de Dios manifiesta si primero no puedes creer en las cosas que Dios te ha prometido. Y si en las cosas pequeñas yo no aprendo a ver a Dios, entonces Dios no me va a mostrar las más grandes. Ve a Dios ahorita en lo que usted está viviendo. Ve a Dios en que lo ha llevado a su casa para que esté allí con su familia y lime asperezas. Porque antes tenía problemas con su esposo y esposa, pero apenas compartían unas cuantas horitas en la noche cuando llegaba del trabajo. Y los fines de semana se iban para la iglesia y no tenían tiempo de compartir y tenían choques de carácter. Ahora puede ver a Dios de que lo ha llevado a su casa para que esté confinado allí y pueda ver al Señor limando asperezas y que regresen a aquellos tiempos en los cuales se unieron y se podían soportar y que ahora llamándose cristianos entonces se vuelven insoportables. Si usted aprende a ver a Dios allí, que fue Él el que lo llevó, y usted aprende lo que Él le quiere enseñar, entonces usted verá su gloria en todo lo demás y verá que su matrimonio será transformado. Si usted ahora aprende a disfrutar con su hijo o con su hija, sentarse allí y compartir algo y reírse juntos, cosas que antes no podía hacer por los afanes de su trabajo, por los afanes de sus compromisos y por los afanes hasta del ministerio. Ahora en esa simple sonrisa, en esa simple carcajada juntos de algo que dijeron muy simple, vea a Dios allí. Y entonces verá a Dios en los grandes milagros. El Señor estaba preparando a los discípulos para ver su gloria. Este Juan que escribió ese milagro, ese principio de señales, es quien más tarde va a estar presente en la transfiguración, cuando el Señor se transfiguró delante de ellos. Y vieron un aspecto glorioso del Señor y lo vieron conversar con Moisés y Elías. Pero ahora Juan, para poder ver toda aquella gloria y después más aún recibir la revelación del libro de Apocalipsis, tener el privilegio de ver el final de los tiempos, primero tuvo que verle en las pequeñas cosas. Vea a Dios. Acá en nuestra siguiente meditación quiero compartir que hemos aprendido en estas reflexiones que debo tomar en cuenta el contexto cuando estoy leyendo. Y fíjese que precisamente antes de Mateo capítulo 11, verso 25, se encuentra Mateo 11, del 20 en adelante. Y allí dice, halle sobre las ciudades impenitentes. Por ello es que hay un vínculo de conexión cuando el Señor dice en aquel tiempo. Comienza el versículo 25 que leí. Respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Pero fíjese que ese vínculo de conexión, esa palabra de conexión, esa frase de conexión que dice en aquel tiempo, ¿qué tiempo era? El Señor venía de hablar de las ciudades impenitentes. Y de ello le quiero hablar en la próxima palabra diaria. Pero allí, en las ciudades impenitentes, el Señor está hablando del juicio sobre aquellos que lo vieron, le oyeron, pero nunca se arrepintieron. Pero ahora el Señor se concentra en sus discípulos y se concentra en alabar a Dios porque ellos van a recibir la paz de Dios. Entonces entienda que en estos tiempos Dios tiene un trato con aquellos que siguen rebelados, que siguen en su corazón sin conocer a Dios, que siguen queriendo que todo esto termine para ir a seguir con sus vidas pecaminosas. El Señor conoce a los que son de Él. Y el Señor sabe que hay un grupo que sí va a aprender de todo esto. Ahora yo le pregunto, ¿usted va a ser de los que van a seguir con su misma vida al salir tal cual como eran antes de entrar en este proceso? ¿O usted va a ser de los que van a aprender lo que Dios le ha querido enseñar acá? Y lo que Dios le ha querido enseñar acá es a ver una de las cosas que Él hace, por pequeñas que sea, y entonces creer que si Él hace eso pequeño, también puede hacer lo que es muy grande.
también puede hacer lo que es imposible. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron, y si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pone el Señor. Entonces, esta reflexión es para aquellos que tienen un corazón de siervo. Y el corazón de siervo aprende a ver los detalles. Le dije el título al final. Aprende a ver los detalles. ¿A qué me refiero? Es que cuando usted llega a una celebración, cuando usted llega a una casa como invitado, hay detalles de los que no se da cuenta. Simplemente es agasajado, es recibido, está allí, pero los sirvientes tienen que estar pendientes de todos los detalles, que las sillas estén limpias, que los platos estén en su lugar, que los utensilios estén cada uno donde corresponde, que todo a la casa estén los adornos donde deben ir. Ese era el trabajo de un siervo. Entonces, si yo quiero ser un siervo, debo aprender a ver los detalles. Vea los detalles, las pequeñas cosas. Alabe a Dios por esas pequeñas cosas. Señor, gracias porque tengo un ventilador. Señor, gracias porque me has dado el privilegio de tener esta cama donde puedo dormir. Muchos no la tienen. Señor, gracias por esta esposa por la que tanto te oré y de la que tanto me quejé, pero veo sus virtudes. Ahora veo que sí tiene cosas buenas, que las perdí de ver en el tiempo. Te doy gracias por este esposo, que lo había visto en muchas áreas, pero se me había olvidado cómo era, el humor que tenía, cómo es en su corazón realmente. Gracias entonces, porque en este periodo de tiempo ha sido un periodo de aprendizaje que mientras para las ciudades impenitentes es el preparativo para un juicio, para nosotros es un periodo de enseñanza para que aprendas a ver los detalles. Aprende a ser agradecido. Dale las gracias a Dios porque hablas. Hay otros que no pueden hablar. Dale gracias a Dios porque todavía, aunque sea con lentes, ves. Pero hay otros que han perdido la vista y están felices. Y nosotros, con todo lo que hemos recibido de Dios, todavía nos quejamos y todavía somos como Tomás, alguien que está poniendo requisitos para poder creer en el Señor. Pero cuando eres un siervo, ves los detalles y por esos detalles alabas a Dios. Y si en lo poco fuiste fiel, repito, en lo mucho el Señor te pondrá. Entonces verás la gloria de Dios. Gracias doy al Señor por compartir esta meditación de la palabra el día de hoy, y le invito a hacer una oración, porque si usted es un hijo de Dios pero no ha visto los detalles, quiero que ore junto conmigo, quiero que repita una oración junto conmigo. Y si usted es ya una persona que todavía no ha tenido ese encuentro con el Señor, no ha aceptado al Señor como su Salvador, aproveche este proceso para venir a Él y empezar a ver la vida desde otra óptica. Le pido que repita conmigo esta oración creyéndola en su corazón. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias porque estás vivo. Te doy gracias porque me muestras tus maravillas día a día. Y Señor, te pido perdón porque muchas veces no lo he visto. Ahora quiero verlo, Señor. Quiero ver como un niño, que tú me reveles esas cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Pero en este momento quiero empezar a ver desde lo más pequeño que tú me das. Señor, te abro mi corazón. Entra en mi vida. Transforma mi entendimiento de tal manera que yo sea un siervo con un corazón dispuesto a verte. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Gracias doy al Señor por esta oportunidad que me concede de compartir con ustedes. Gracias doy al Señor porque Él habla a nuestras vidas. Y gracias doy al Señor porque sé que todo lo que hemos vivido es para bien. Y es para que aprenda a ver esos detalles. Se le había olvidado cómo era su hijo y cómo se comportaba. Se le había olvidado cómo es el sustento de Dios. Permítame anexarle
una pequeña reflexión más, y es que el Señor dio pan del cielo a su pueblo. Era un pan que representaba en el futuro al verdadero pan vivo que descendió del cielo, el cual es Jesucristo. Pero usted sabe que era el maná, que ellos creían que era el pan del cielo único, sin saber que vendría un verdadero pan que saciaría su hambre y saciaría sus necesidades. Ese pan era una cosa menuda, literalmente lo dice así la Escritura. Le quiero hablar más de ello en la próxima reflexión. Era una cosa menuda y pequeña, como la semilla de culantro, algo muy mínimo, pero sabía a miel. Era un sabor maravilloso y se esparcía, Dios lo esparcía por todo el campamento, y ellos se levantaban en la mañana, iban a recogerlo y lo majaban en morteros y hacían harina, y con ello comían, y con ello fue su sustento. Qué glorioso hubiese sido, según el criterio humano, como en una oportunidad pasó, que codornices y carne hubiesen en todo el campamento, que grandes porciones de comida y de frutas estuviesen por todo el campamento. Pero no, ellos lo verían más tarde. Oh, gloria a Dios. Por eso necesito más tiempo en la próxima reflexión para compartirlo con ustedes. Ellos lo vieron más tarde en la tierra de Canaán, tierra que fluía leche y miel, la más fecunda de todas las tierras. Pero para poder llegar a la tierra de Canaán, primero tuvieron que valorar la pequeña semilla de culantro que el Señor le entregaba. Y debían disfrutar el sabor de la miel, debían ser agradecidos por lo que Dios le daba. ¿Y usted sabe lo que pasó? Esa generación no pudo disfrutar la tierra de Canaán. Solo Josué y Caleb fueron los únicos que entraron y la disfrutaron, porque ellos aprendieron a ver a Dios en las cosas pequeñas y a ser verdaderos siervos. Los demás quedaron postrados en el desierto. ¿Usted sabe lo que decían? Que su alma tenía fastidio de ese pan tan liviano. No se fastidie de las enseñanzas de Dios. No se fastidie de que en este tiempo que Dios nos ha permitido, cada uno estar recogido en casa y en diferentes limitaciones de tiempo, aprenda a ver a Dios en las cosas pequeñas y verá la tierra que fluye leche y miel. Que Dios lo bendiga, y gracias por compartir una vez más la palabra de Dios en esta palabra diaria. Para mí, el pastor Berry Chaviedo, un privilegio y una bendición que he disfrutado enormemente al compartir esta palabra. Si quiere volver a oír esta palabra, si quiere conocer y oír las otras palabras que Dios nos ha dado, la palabra diaria, quiere oír las prédicas más extensas aún, puede visitar nuestro canal de YouTube bajo el nombre Berry Chaviedo, la palabra diaria, o ver las prédicas que allí están, o ir al Facebook con el mismo nombre Berry Chaviedo, y allí recibirá más de lo que Dios por su infinita gracia nos ha dado para compartir. Que la paz de Dios sea con usted y aprenda a ver a Dios en las cosas pequeñas, que en lo grande el Señor le pondrá. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quiere llevar una vida gozosa y en paz? Aprenda entonces a ver con fidelidad lo pequeño que Dios le ha dado.